Padre, te damos gracias por poder acercarnos libremente a tu palabra, Señor, y ser instruidos por ti, por el Santo Espíritu, que fue el que guió, Señor, a los autores humanos para conducirlos a escribir lo que tú querías que se dejara establecido. Y Padre, esta inspiración especial que tú tuviste con ellos, al soplar tu palabra, Señor, a través de ellos, también nos llega hasta el día de hoy y nos ayuda a poder conocerte, a tener una relación y una comunión íntima contigo a través también de lo que tú nos has dejado. Dirígenos, guíanos, Señor, y que podamos aprender de Jesús sobre todas las cosas, mirarlo a Él, ver su grandeza, su perfección, su gloria, su sabiduría, su amor, su misericordia, también, Señor, su justicia, para poder también ser confrontados en nuestra propia vida en el día de hoy y poder realizar los cambios que necesitamos hacer también en nosotros mismos. Guíanos, dirígenos y que seas glorificado por medio de lo que haremos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículos 38 al 42. Ese va a ser nuestro texto en el día de hoy. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 42. Notemos cómo en la medida en que avanza el ministerio del Señor Jesucristo, se van produciendo ciertos hechos que cada vez van llegando a su clímax, es decir, van aumentando, no solo en cuanto a proporción, sino también en cuanto a cantidad. A estas alturas el rechazo de Jesús, a estas alturas del capítulo 12, versículos 38 en adelante, el rechazo a Jesús se había incrementado enormemente, al punto de atribuir sus obras de expulsión de demonios al poder de Satanás, según lo que nosotros apreciamos en el capítulo 12, versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. De tal manera que ya estaba llegando, o había sido cada vez más aguda la oposición y el rechazo al Señor Jesucristo. Las intenciones de sus enemigos estaban también muy claras. En el capítulo 12, versículo 14, dice cuál era el propósito que tenían los fariseos, que al unirse inclusive con los herodianos, dice otro texto bíblico, querían solo destruir al Señor Jesucristo. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, porque estaba ya produciendo muchos anticuerpos dentro del sistema religioso judío, y ellos, los religiosos judíos, precisamente caracterizados por, o mejor dicho, identificados por los fariseos y los escribas, estaban muy celosos de lo que el Señor Jesús estaba haciendo y cómo las multitudes iban tras Él, de tal manera que cada vez se fue incrementando más la odiosidad hacia el Señor Jesucristo. También, de la misma manera, el discurso de Jesús se hacía más directo y confrontacional. Veamos cómo les llama, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 34. Miren la manera en que Él los trata. Dice, generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Generación de víboras, esa es la manera en que Él se dirige a los fariseos. En otra ocasión, también en el capítulo 11, versículos 16, dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. ¿A qué compararé a esta generación? Y comienza desde allí, del versículo 16 en adelante, a confrontarlos. Capítulo 11, versículo 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos entre vosotras, también que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Es decir, estaba diciendo que el juicio estaba sobre ellos porque se negaban a arrepentirse. El Señor Jesucristo fue más punzante también en su predicación, fue más confrontacional, los dejó en evidencia en cuanto a lo que realmente ocurría en sus corazones. El Señor empezó a reprochar su incredulidad, porque a pesar de las evidencias explícitas de que Él era el Mesías, este pecado de la incredulidad es la blasfemia contra el Espíritu Santo, como nosotros vimos la última oportunidad que tuvimos en el estudio bíblico, el versículo 30 en adelante del capítulo 12. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu
no les será perdonada. Y el contexto dice cuál es la blasfemia contra el Espíritu, que no es hablar mal del Espíritu Santo, sino es rechazar al Espíritu Santo. Esa es la blasfemia. Es decir, y esto es interesante, según la Biblia, ¿a qué venía el Espíritu Santo? A dar testimonio de Jesús. De tal manera que cuando el Espíritu Santo deja en evidencia que Jesús es efectivamente el Mesías a través de los milagros que se hacían, y ellos rechazaron eso, la evidencia, estaban rechazando al Espíritu Santo. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es la incredulidad constante, persistente, contra la evidencia que el Espíritu estaba mostrando a través de lo que Jesús hacía. Por consecuencia, no se trata aquí de el hablar ciertas cosas contra el Espíritu, sino se trata en el sentido de rechazar, la negación o rechazo que ellos estaban manifestando. Esta negación por parte de los fariseos demostraba lo que había en sus corazones nada más. Un árbol malo dando frutos malos, eso es lo que el Señor dice más adelante, versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Lo que estaba diciendo es que cada árbol produce frutos de acuerdo a su naturaleza, nada más. Y si el problema de los fariseos de rechazar categóricamente y consistentemente el testimonio del Espíritu Santo que estaba mostrando que Jesús era el Mesías, estaba dejando en evidencia que el problema era su corazón. Era un corazón malo que producía entonces también frutos malos. Ese era el problema. Luego de esto, un grupo de fariseos, dice el versículo 38 al 47, va otra vez a Jesús. Recordamos que ellos siempre se acercaban a Jesús, pero no precisamente para ser enseñados. El propósito que tenían era otro. Y esto es lo que va a relatar el versículo 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino que la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Notemos cuál es la situación, la circunstancia en la cual se da. Mateo no hace una aseveración cronológica, es decir, después de esto, luego de esto, enseguida, así en términos cronológicos de tiempo, sino que simplemente ordena su material teológicamente, es decir, para tratar de mostrar o demostrar a través de lo que escribe en los hechos de Jesús que Jesús efectivamente era el Mesías. Recuerden que Mateo le escribía a los judíos principalmente con la finalidad de poder demostrar que Jesús era el Mesías. Por tanto, esto entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos, no significa que viene cronológicamente de inmediato después de los acontecimientos relatados hasta el versículo 37. Sin embargo, lo que nosotros sí tenemos que ver es que sí tiene relación, todo tiene relación con lo que se venía diciendo. Es decir, temáticamente Mateo ordena su material de tal forma de demostrar esto. Y el tema en cuestión de los versículos 38 al 42 también tiene que ver con el rechazo de los judíos. El tema sigue siendo el mismo. Pero ahora, y eso es el título que yo le puse al estudio en el día de hoy, los judíos piden señales, tomando una frase del apóstol Pablo, recuerdan en 1 Corintios 1:22, donde dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. En este caso son los judíos, por tanto los judíos piden señales. Y vamos a notar aquí nuevamente que se dan las mismas características del resto de los acontecimientos anteriores de los episodios que el Señor tenía con los fariseos y escribas, donde ellos lo buscaban, pero no con la finalidad de poder aprender o poder creer en el Señor Jesucristo, sino con el propósito de poder buscar alguna supuesta equivocación, algún error, que especialmente contra la ley, que el Señor transgrediera la ley para acusarlo posteriormente. Este grupo de fariseos que vienen al Señor Jesucristo demandan una señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal.
Ahí está la demanda que ellos hacen. Deseamos ver de ti señal. Debemos recordar que las intenciones no eran ser convencidos por alguna señal que el Señor Jesucristo hiciera para creer en Él. De hecho, Jesús había hecho ya muchas señales enfrente de ellos. El mismo capítulo 12, los versículos anteriores, nosotros tenemos del 1 al 8, cuando el Señor Jesucristo muestra que ellos estaban equivocados al acusar a los discípulos de que habían transgredido la ley porque estaban arrancando espigas, digamos, para comer en los sembrados. Luego el versículo 9 al 14 se ve una señal manifiesta donde el Señor sana a uno que tenía una mano seca, de tal manera que ellos podían ver el poder de Dios obrando allí en una forma evidente, sanando a una persona que no tenía cura en cuanto a su enfermedad. Luego los versículos 22 y 23 dan cuenta de que el Señor Jesucristo también liberó a un endemoniado, ¿cierto? Y finalmente lo sanó completamente a esa persona, es decir, lo liberó completamente. Es decir, las evidencias de que el Señor Jesucristo era el Mesías estaban por todos lados. Él no hacía las cosas a escondidas. Todos podían apreciar eso y los fariseos en grupos, cuando iban donde el Señor Jesucristo, habían visto con su propio ojo, palpado con sus manos, de que efectivamente el Señor Jesucristo hacía señales una y otra vez. Pero el problema no era que no habían señales, el problema era que el corazón de ellos era un corazón incrédulo y demandaba siempre de Jesús ciertas cosas con la finalidad nada más de acusarlo. Lo que buscaban era encontrar alguna falta en él para poder acusarle y condenarle. Esto de pedir señales era propio de los judíos, como nosotros vimos hace un rato atrás, el apóstol Pablo lo dice claramente. También lo podemos apreciar en otro texto que hemos citado en alguna ocasión, pero siempre uno vuelve a él porque es muy interesante, que es Juan capítulo 6, después de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Recuerdan lo que pasó? Buscaron a Jesús para hacerle rey, dicen este es verdaderamente el profeta y comienzan a seguirlo de un lado a otro hasta que finalmente lo encuentran. Y cuando lo encuentran, el versículo 25, Juan 6, 25, dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales. Allí el término en griego visto no es simplemente ver físicamente, sino es que es ver con comprensión. O sea, en otras palabras le estaba diciendo, no porque habéis visto y entendido las señales. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque una señal no es un fin en sí mismo, una señal indica algo. Y uno interpreta la señal, si la interpreta correctamente, entonces interpreta también el objetivo que tiene la señal. Cuando en la carretera dice que 100 kilómetros por hora es la velocidad máxima y luego yo voy acercándome a una curva y dice 50 kilómetros de velocidad máxima, yo interpreto la señal de que eso es lo que yo tengo que disminuir la velocidad para no tener problemas en la curva, ¿verdad? Es decir, yo tengo que interpretar la señal correctamente. No solo la veo, sino la interpreto. La alimentación de los 5.000, el Señor Jesucristo le estaba diciendo que era una señal, no era un fin en sí mismo. ¿Y cuál era la señal? ¿Cuál era la interpretación? Que el que estaba allí era el Hijo de Dios con poder para hacer aquello. Pero ellos no habían entendido. Por eso Jesús le dice, de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales y haber comprendido las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En el fondo lo único que querían ustedes era lo físico, un beneficio para ustedes. Ahora, comienza entonces una conversación con ellos y luego llegan a la siguiente conclusión. Versículo 30. Le dijeron entonces estos judíos, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Miren lo que estaban demandando. ¿Qué señal haces tú para que te creamos, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Recién acababa de hacer una multiplicación de panes y peces para alimentar a 5.000 personas, donde sobraron incluso cosas, y ellos todavía le estaban pidiendo una señal para que te creamos. Ven que no querían creer, si en el fondo era evidente que Jesús era el Hijo de Dios, sin embargo ellos no quisieron creer. Y luego sacan el Antiguo Testamento. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Se referían a Moisés. Entonces, ¿qué obra haces tú? Moisés hizo descender el pan del cielo. ¿Qué obra haces tú?
¿Ven? Como una y otra vez le están demandando a Jesús una señal. Sin embargo, no llegan a entender lo que realmente tienen delante de ellos. La señal no es lo importante. El milagro no es lo trascendente. Lo trascendente es aquel que hizo el milagro. Y esto es muy, muy importante que nosotros lo entendamos siempre. Yo decía el otro día en la conferencia que lo importante no es el expositor, sino la exposición. O sea, lo importante es el contenido de la exposición, el mensaje. Pero, ¿qué es lo que hace la gente normalmente? ¿Dónde coloca la mirada? Exactamente. Pero es el mensaje el importante. Es el que trasciende. Es el que transforma vida. Entonces, ellos tenían al mensajero ahí, al Hijo de Dios hecho hombre, frente a ellos, y sin embargo no podían percibir quién era Él, porque tenían puesta la mirada en otro lado. Por tanto, cuando volvemos otra vez a nuestro texto, decimos, bueno, ¿cuál es el propósito por el cual se acercan a Jesús y le piden señales? Y el propósito no es otra cosa que tratar de buscar algo en Jesús para poder acusarlo, porque ya tenían esa disposición de corazón. Ellos querían rechazar a Jesús, y por eso es que en el día de hoy cuando la gente dice, no, si en la iglesia hubiera más milagros, la gente creería. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Si el Señor Jesucristo no vino como un milagrero, sino como un salvador. Porque el problema de la gente no es su situación física, el problema es su situación espiritual. El problema no es que tiene alguna enfermedad definida o determinada, el problema no es el cáncer o el SIDA, para poner dos ejemplos de enfermedades extremas. El problema es el corazón del hombre que está separado de Dios, está bajo la condenación de Dios, sin reconciliación con Dios. Y por eso vino Jesucristo. Pero ellos no querían entenderlo así. Hoy también la gente no lo quiere entender así. Piensan que el Señor va a ayudarles en su situación económica, o en su situación física, o no sé, en su situación matrimonial, pero no entienden que el propósito de Jesús es distinto. Y nosotros vamos a ver cómo después Jesús los confronta y los lleva a lo central, lo que realmente debiésemos todos tener la mirada puesta. Lo primero entonces que vamos a ver es una petición hipócrita. ¿Por qué una petición hipócrita? Miren cómo ellos se acercan a Jesús, versículo 38. Algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, Señor, Maestro, deseamos ver de ti señal. Maestro, le dicen. La hipocresía de estos personajes es evidente. Se acercan a Jesús con palabras fingidas. Maestro, deseamos ver de ti una señal. Mostrando un fingido respeto y reconocimiento de su autoridad como maestro. Didascalé o didáscale era el término griego que utiliza. Allí viene didáctico. Le estaban diciendo, Jesús, nosotros reconocemos que tú eres un maestro. Miren como las palabras como para tratar de adularlo, decirle, mira, la verdad es que nosotros sabemos que tú eres un maestro y queremos aprender de ti. Pero en realidad ese era un acercamiento hipócrita, porque ellos no querían aprender del Señor Jesucristo. Lo que deseaban era ver una señal que demostrase que efectivamente Jesús era el Mesías, obviando todas las que ellos habían presenciado. Esto deja en evidencia su hipocresía, puesto que lo hacían para tentarle, nada más, ya que abrigaban en su corazón odio y resentimiento en contra de Jesús. De la misma manera como reaccionaron aquellos judíos del tiempo de Esteban. ¿Se acuerdan cuando Esteban les predicó? Les hizo un recuento de todo el Antiguo Testamento y después le llegó al Señor Jesucristo y los confrontó con su condición espiritual. Dice que ellos rechinaban los dientes de rabia, es decir, había un odio tan profundo contra él que finalmente, como bien sabemos, lo apedrearon. Estas personas tenían también eso en su corazón, querían destruir a Jesús, no había ningún otro propósito. Por tanto, ese odio y resentimiento que abrigaban en su corazón era la verdadera motivación que tenían. Notemos cómo esto, inclusive los fariseos y los escribas, me refiero, hacían vista gorda a lo que el mismo pueblo estaba dándose cuenta quién era Jesús. Capítulo 12, versículo 22, cuando hizo el milagro, 22 y 23, miren. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo,
y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y miren la reacción de la gente. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea que la gente se estaba dando cuenta de que esas eran señales externas de la condición de aquel que realizaba esas señales internamente. Es decir, estaban descubriendo de que era el Mesías, porque el hijo de David era otro término para el Mesías. Porque en el Antiguo Testamento decía que un descendiente de David, un hijo de David, iba a ser el que iba a tomar el trono de David. Y ese era el Mesías. De tal manera que la gente se estaba dando cuenta, estaba llegando a ciertas conclusiones por lo que veían de que Jesús era el Mesías. Pero miren la reacción inmediata de los fariseos en el mismo contexto. Versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. No podían esconder el hecho de que el milagro estaba allí delante de ellos y además el que la gente se estaba dando cuenta de que Jesús realmente era el Mesías. Y entonces ellos, para oponerse, inventan una calumnia. Dicen, no, este no echa fuera demonios sino por el príncipe de los demonios. O sea, el resentimiento que había en ellos en contra de Jesús era inmensamente grande. En el día de hoy, ¿cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos aplicarlo? No pocas personas también demandan de Jesús milagros y señales. Yo me recuerdo que cuando era chico siempre escuchaba noche de milagros, noche de señales, prodigios y no sé cuánta cosa, y hacían una cantidad de parafernalia para atraer a la gente y que llevaran los enfermos. Inclusive en ese tiempo no había mucha tele, así que la radio era como lo más común, y decían, tiene que, por la radio, la persona que estaba exponiendo decía, tiene que colocar su mano en la radio y la otra mano en el lugar donde usted tiene la enfermedad y Dios lo va a sanar. Y la gente se volvía loca con eso y corría y llevaban a sus enfermos y todo este tipo de cosas. Pero ¿qué es lo que ocurrió con el movimiento evangélico allí? Nada. ¿Cuál fue el cambio que se produjo en las personas? ¿Cuál era la transformación de vida en la gente? No había transformación. Porque todos iban tras un milagro, tras una señal, no iban tras Jesús. Entonces la gente, lo único que quería era un beneficio propio. Y eso muestra el corazón egocéntrico del ser humano, que siempre quiere un beneficio propio. Y de hecho, como decía, no sé si recuerdan, en una de las predicaciones, el pastor Miguel Núñez decía eso el otro día, que aún el amor nuestro todavía es interesado hacia Jesús. Porque somos egocéntricos y queremos beneficios para nosotros. Y esto de los milagros es lo que más se ha visto, o lo que más se evidencian en las iglesias latinoamericanas. ¿Pero por qué? Porque no se entiende quién es el Señor Jesucristo y cuál es el propósito que Él venía a lograr. Jesús no es un milagrero, Jesús es el Salvador. Y eso hay que repetirlo una y otra vez. Lo demás puede ser consecuencia, porque Dios puede hacer lo que quiere y puede sanar a quien quiere, cuando Él quiere. Pero ese no es el propósito principal. El propósito es venir a dar vida al que está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cuál es el milagro más grande que Jesús puede hacer en una persona? Como dice R.C. Sproul, cuando Dios salva a alguien, es como si se tirara, ¿cierto?, en lo profundo del mar y sacara un cadáver podrido del fondo del mar, lo llevara a la superficie, lo sacara a la playa y luego soplara vida en él. Ese es el milagro más extraordinario. Esa es salvación. Esa es salvación. Y la persona puede morir de cualquier enfermedad, sin embargo no muere eternamente. Ese sí que es un milagro. Y a eso siempre hemos de apuntar. Porque todas las personas, inclusive en el tiempo que vivió el Señor Jesucristo, que se sanaron, viven todavía, ¿o no? Murieron también. Entonces, se fijan, miren cómo los milagros no son evidencias de que una persona sea salva, inclusive. 10 leprosos fueron los que sanó el Señor. ¿Y cuántos fueron salvos según el mismo texto bíblico? ¿Cuántos volvieron a Jesús y le dieron gracia? Uno solo. Es decir, 9 recibieron el beneficio, pero no de la salvación, sino simplemente de una sanidad física. Entonces, por eso hay que tener
Hay que tener mucho cuidado con esto. No debemos acercarnos a Jesús a demandar nada de Él. Esa es una de las lecciones prácticas que podemos aprender. ¿Quiénes somos nosotros para demandar de Él? Más aún, Él ya se ha dado a sí mismo por nosotros. ¿Qué más necesitamos? Él por su propia voluntad se ha dado a sí mismo y no necesitamos nada más fuera de Él. Como decía alguien el otro día, dame Jesús y quédate con todo el resto. Porque en realidad no necesito nada más fuera de Él. Y eso es lo que me dice, mira, ubícate, tú eres un ser humano, tú eres una criatura, y si Dios tiene misericordia de ti, glorifícalo porque tuvo misericordia de ti. Pero ¿qué puedes demandar de Él? Y ellos demandaban una señal. Queremos, maestro, ver una señal, deseamos ver de ti una señal. Y el Señor Jesucristo le dice, no les voy a dar señal porque yo sé qué es lo que pasa en sus corazones. Un teólogo español que ya está con el Señor, se llamaba Francisco La Cueva, él dice, es con natural a los orgullosos prescribir a Dios lo que debe hacer. Es con natural a los orgullosos prescribir a Dios lo que debe hacer. Señor, esto es lo que yo quiero que hagas, esto. ¿Con qué autoridad? Lo que pasó con Lutero es significativo porque Lutero, cuando la primera misa que él va a realizar, él era un monje católico romano, como sabemos, en ese tiempo, y la primera misa que él va a realizar, cuando era su debut, por decirlo así, estaba su padre, inclusive todo orgulloso, viendo lo que iba a hacer Lutero, y cuando llega el momento de decir las palabras de consagración, cuando levantan la hostia y dicen unas palabras de consagración, y ahí el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente dice viene a la hostia, en ese momento, o se produce la transubstanciación, como le llamaban, Lutero no puede decir palabra, queda mudo. ¿Y por qué razón? Después, finalmente quedó allí y no hizo nada más y tuvieron que sacarlo, y el padre quedó pero muy avergonzado por lo que había pasado. Y cuando le preguntaron después a Lutero, él dijo, ¿con qué yo, una persona tan insignificante, voy a decirle a Dios lo que tiene que hacer? Y por eso él no pudo decir nada, porque tenía un concepto correcto de Dios y de su pequeñez e insignificancia. Dijo, ¿cómo le voy a demandar a Dios hacer esto o aquello? Por eso es que es un orgullo tan grande cuando uno escucha a esas personas que dicen que tienen que declarar que esto es así y entonces ya es un hecho. Tienes que decirle a Dios, esto es lo que quiero y Dios te lo va a dar. Hay un libro antiguo de David John Paul Guichot, un pastor que tiene en su iglesia 1 millón de miembros. Imagínense la iglesia en Corea del Sur, la más grande del mundo. Y él dice en un libro que lo que tienes que hacer es visualizar lo que tú quieres. Dice, si tú quieres un auto, tienes que visualizarlo en tu mente. Y tienes que decir qué marca es, cuál es el modelo, cuál es el color y todo. Y entonces tú decláralo. Una vez que lo visualizaste, tú lo declaras y ese va a ser un hecho. Como que Dios fuera un empleado nuestro, estuviera a nuestras órdenes. Eso es absurdo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Francisco La Cueva sigue diciendo que estas personas, o sea, digamos el orgulloso, es con natural a los orgullosos prescribir a Dios lo que deben hacer y poner luego excusas para no suscribirse a Él. Eso es interesante, o sea, para no seguirlo a Él. Le demando a Dios algo y después no me interesa seguirlo. Ahora, ojo con esto, lo sabe intelectualmente, pero en el momento lo deja de lado. Y cree que puede engañar a Jesús. Cree que puede pasar por alto su omnisciencia, el hecho de que el Señor conozca las intenciones y los pensamientos del corazón. Recordemos que Jesús no solo ve las acciones, sino también sabe las motivaciones que tenemos al realizar esa acción. Y por eso es que aún el ateo más bueno del mundo está condenado. Porque las cosas más buenas que hace ese ateo están contaminadas por el pecado. Porque su motivación no es la gloria de Dios. Y cualquier cosa que hagamos que no sea motivado por la gloria de Dios es pecado. Entonces, el problema está en el corazón y Jesús conoce precisamente el corazón. Notemos, por favor, el capítulo 12, versículo 25. Después de que los fariseos dicen, no, echa fuera a los demonios por Belcebú. Versículo 25. Miren cómo comienza esa frase. Sabiendo
Jesús, ¿qué cosa? Los pensamientos de ellos. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. En una ocasión, Paul Washer dijo que si nosotros tuviésemos esta posibilidad, dice, de conectar el corazón de cada uno de nosotros a un proyector y exponerlo públicamente, ¿qué pasaría? Dice, arrancaría y nunca más quisieras que te volvieran a ver esas personas que están viendo tu corazón, porque las intenciones y los pensamientos del corazón son terribles. Es de continuo solamente el mal. Entonces, imagínense lo que eso significa. Por eso es que esto no lo podemos hacer desde el punto de vista técnico en el día de hoy nosotros. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo ve? El Señor Jesucristo. Lo ve perfectamente. Entonces, cuando nosotros hacemos algo y tenemos otra intención al hacerlo eso y simplemente estamos aparentando, el Señor lo sabe. Y eso tenemos que tenerlo claro en el momento en que nosotros realizamos las acciones. Y no tenerlo en la cabeza nomás, porque en ese momento tenemos que decir, no, yo no puedo fingir esto, cuando en realidad no es así. Las palabras fingidas y adoradoras con las cuales se acercaron a Jesús no convencerían a aquel que escudriña los corazones. Del mismo modo que la religiosidad externa no sirve de nada delante de él. ¿Cuántas veces hay personas que dicen, oh, mira, esa persona es un tremendo creyente? ¿Y cómo sabe que es un tremendo creyente? Porque hizo esto otro. Pero esas son las acciones. ¿Tú conoces el corazón de él? No tienes idea. Entonces, ¿quién es el único que sabe eso? Es el Señor. Eso siempre tenemos que tenerlo claro. Entonces, esta apariencia de piedad que tenían los fariseos, esta apariencia de interés por el Señor Jesucristo, no era más que eso, algo externo nada más. La respuesta, entonces, es una respuesta reveladora. Este es el segundo punto, una respuesta reveladora, versículos 40 al 42. Notemos cómo el Señor Jesucristo va a ir al meollo del asunto. Este es el problema. Y va a ir a enrostrar lo que realmente pasa con ellos. ¿Por qué una respuesta reveladora? Porque revela el corazón de aquellos que estaban preguntando. La generación mala y adúltera, esa es la calificación que hace Jesús de ellos. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Miren, la calificación es una calificación moral y espiritual. Tiene dos connotaciones, moral y espiritual. Las palabras de Jesús denotan severidad, debido a que la intención de ellos al formular la demanda estaba impulsada por la perversidad de sus corazones. ¿Por qué Jesús es severo con ellos? Porque sabía de la perversidad de sus corazones. Muy interesante que en todos los evangelios que relatan la historia del Señor Jesucristo, nosotros vemos que cada vez que el Señor se juntó con los fariseos o tuvo un encuentro con los fariseos y escribas o saduceos, Él fue muy duro con ellos. Pero con las personas que aún siendo pecadoras se humillaban, Él fue muy, muy suave con ellos. Fue muy amoroso con ellos, muy misericordioso con ellos. Porque el Señor conoce la intención de la pregunta. Él sabe que el propósito de ellos es simplemente tratar de colocarle una trampa, por decirlo así, para hacerlo caer, y que no tenían una buena intención. Por eso Él es tan severo al expresar esto. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Mala, esa es una revelación de tipo moral. Mala es una revelación de tipo moral. Revela la condición moral de aquellas personas. Recuerden que Jesús conoce las intenciones, no solo las acciones externas. Él sabía que la demanda de los fariseos estaba impulsada por el odio y el resentimiento en su contra. Él sabía eso. Eran personas corrompidas moralmente. ¿Por qué? Porque buscaban la muerte de un inocente. Delante de Jesús no se puede fingir. Ellos buscaban la muerte de un inocente. Y una cosa importante, ellos sabían que Jesús era inocente. Esto es lo que más demostraba la maldad de sus corazones. Ellos sabían que Jesús era inocente. Sabían que Jesús no hacía nada que estuviera en contra de la ley. Sabían que Jesús no hacía nada que perjudicara a las personas.
Sin embargo, igual se habían propuesto, determinado, destruirlo. Sí, lo que muestra el corazón de la persona. Pero esto es lo que pasa con los fariseos, nada más. Esta es la situación puntual de ellos en ese tiempo. ¿O revela el corazón de cada hombre sobre esta tierra? ¿Qué diría Jesús de la generación nuestra? Esta dijo generación mala y adúltera. ¿Qué diría de la generación nuestra? Seguramente lo mismo, ¿verdad? El problema del hombre es su corazón pervertido, sus inclinaciones pecaminosas que en diferente grado se manifiestan a través de sus acciones. En diferente grado, porque hay personas que sus acciones son más malas que otros, pero todas las acciones son malas porque en definitiva están motivadas por un corazón perverso. Aún las cosas lindas que nosotros vemos y que las aplaudimos a veces aquí en la tierra, nosotros sabemos que, como yo acabo de decir hace un rato, si no son hechas para la gloria de Dios, están contaminadas por el pecado. Lo mismo que se hace en la Teletón ahora, ¿cierto? Esas son buenas acciones y todos nosotros las aplaudimos, pero desde el punto de vista de la evaluación de Dios, está complicada la situación, porque el propósito no es la gloria de Dios. Entonces el problema del hombre está en su corazón. Por esta razón es que el Evangelio siempre es pertinente. Siempre volvemos otra vez al Evangelio. ¿Por qué? Porque es tan pertinente. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el instrumento que Dios utiliza para cambiar la vida. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Ven? El Evangelio va al meollo del asunto. El Evangelio no va a las cosas externas. El Evangelio no va a cambiar moralmente a la persona. El Evangelio va a transformar el corazón y después las consecuencias son las acciones morales distintas. No intentemos moralizar al hombre porque eso no cambiará su corazón. Por ejemplo, cuando a un niño se le enseña, no tienes que hacer esto porque es malo, no tienes que hacer esto otro, eso es moralizar al. Ahora, yo como padre tengo que fijar reglas y establecer principios, por supuesto que sí. Pero eso yo no tengo que confundirlo con que eso va a cambiar su corazón. No va a cambiar su corazón porque su corazón es inclinado hacia el mal. Entonces lo único que va a cambiar el corazón es precisamente el Evangelio. Por eso necesitamos predicar el Evangelio una y otra vez. Luego, cuando el Evangelio haga nido en su corazón y produzca cambios en su vida, la reforma moral va a venir como consecuencia. Pero no al revés. Hay muchas personas que inclusive habiendo conocido al Señor dicen, no, pero yo no me voy a bautizar hasta que esté preparado. Y nunca va a estar preparado. O como decir, voy a ser creyente hasta que esté preparado. ¿Cómo voy a estar preparado? Si siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no es que Dios esté buscando un cambio moral en nosotros para aceptarnos, si no hay nada en nosotros que sea atractivo a los ojos de Dios. Al contrario, Dios soberanamente viene a nuestra vida y nos convence de pecado, justicia y juicio, nos lleva al arrepentimiento, pero por pura gracia, ¿no? Entonces el cambio moral viene como consecuencia. Estas personas tenían un problema moral de maldad en sus corazones y odiaban al Señor Jesucristo y necesitaban un cambio. Bueno, la Biblia dice que todo ser humano en forma natural no busca a Dios. No es justo, no es bueno. Ni siquiera uno, dice. Por eso necesitamos un nuevo corazón. La segunda característica que Jesús menciona aquí dice, y adúltera. ¿Cómo la entendemos esto? No se refiere al aspecto sexual, sino que revela la condición espiritual. ¿Por qué? Porque el adúltero o adúltera era un término común, o el adulterio era un término común en el Antiguo Testamento, relacionado con la infidelidad del pueblo con respecto a su esposo, Dios mismo. Oseas es el mejor ejemplo de eso. Es un profeta del Antiguo Testamento que Dios escogió para que a través de su vida la colocó como una parábola, como un ejemplo su propia vida, para demostrar precisamente la infidelidad del pueblo de Dios. Dios dice, yo soy para ustedes como un esposo, y sin embargo ustedes han adulterado y fornicado con ídolos de diferentes lugares. Entonces a lo que apunta Jesús aquí es que ellos tenían un problema espiritual también profundo. Estos representantes del pueblo que ahora demandaban una señal estaban revelando su infidelidad, porque se rehusaban a creer a pesar de las muchas señales que habían observado en la vida de Jesús.
No era por evidencia, falta de evidencia, sino porque simplemente se rehusaban a creer en Él. Habían dejado a Dios y su palabra y se volvían tras sus propios pensamientos y reglas de hombre. Qué parecido a lo que pasa en el día de hoy. Habían dejado a Dios y su palabra y se volvían a sus propios pensamientos y reglas de hombre. Ya no se trataba de ir tras los dioses paganos descaradamente, porque los israelitas aprendieron la lección después del cautiverio babilónico cuando volvieron. Ellos no dejaron todos los ídolos, no volvieron a adorar los ídolos del paganismo. Pero ¿qué es lo que cambiaron en el proceso? Cambiaron el ídolo nomás. Ellos mismos llegaron a ser, y sus propias especulaciones, sus propios pensamientos, sus propias reglas llegaron a ser los ídolos. Entonces, ya no se trataba de ir tras los dioses paganos, pero sí de ir tras sus propias ideas de Dios. O sea, se formaron un Dios distinto al Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento. Perseguían a un Dios que ellos mismos habían creado en su imaginación al añadir una serie de reglas a la ley de Dios, desfigurando el carácter verdadero de Dios. Veamos lo que dice Marcos 7, 5 al 13. Creo que es el texto más elocuente en relación a esto. Marcos 7, también aparece en Mateo 15, 1 al 20, versículo 5 en adelante. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesús, ¿cierto? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Habían vuelto del mercado los discípulos y no se habían lavado las manos para comer, y ellos decían, comen pan con manos inmundas, no desde el punto de vista higiénico, sino desde el punto de vista ritual, ceremonial. Porque se suponía que estaban en el mercado, tenían contacto, relación con otras personas de otras nacionalidades y se contaminaban ritualmente. Entonces tenían que hacerse lavamientos rituales. Y como los discípulos no hicieron eso, entonces los fariseos y los escribas los confrontaron, le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No le dicen conforme a la palabra de Dios, ¿se fijan? Ahora, Jesús respondió, versículo 6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjense, ahí está el problema. Como doctrina, como palabra de Dios enseñaban mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Ese era el adulterio espiritual del cual Jesús lo estaba acusando. Eran personas que tenían a la persona más importante delante de ellos y sin embargo estaban ignorando todas las evidencias de que Jesús era efectivamente el Mesías. ¿Y qué hacían? Bueno, colocaban una serie de reglas humanas. Por ejemplo, no se puede sanar a alguien en un día de reposo. Son reglas humanas. No estaba en la ley. No se puede comer trigo en el día de reposo, era regla humana, no estaba en la ley. Lo que se prohibía en la ley era cegar, cosechar, que era distinto. Y ya ellos añadieron una serie de otras reglas, esas tradiciones de hombres. ¿Qué pasa en el día de hoy? La petición de ellos estaba entonces impulsada por un capricho y desechaban la revelación de Dios en su propio Hijo. ¿Cuánto de esto hay en el día de hoy en las iglesias? Muchos rechazan la verdad por aferrarse a sus propias tradiciones o mandamientos de hombres. Siempre lo hemos hecho así, nosotros no queremos cambiar. Estamos bien así. Siempre nos enseñaron, yo hace 40 años que estoy en la iglesia y siempre me enseñaron así. ¿Y qué dice la Biblia? Y entonces rechazan la verdad. El fin de semana, cuando estábamos en Chillán en la conferencia, nos hacían la pregunta en el foro, ¿cuál es el mayor obstáculo para que la iglesia reciba y viva la doctrina de la gracia? ¿Cuál es el mayor obstáculo? Me preguntaron. Yo respondía que era el mismo creyente que luchaba por mantener a toda costa su propia versión del cristianismo. Es decir, el creyente recibe una versión del cristianismo y esa la traspasa de generación en generación. Pero no se preocupa para ver si esa versión del cristianismo es bíblicamente sustentable. Entonces finalmente crea su propia versión.
Y cuando alguien viene con otra se siente amenazado. Y por eso que en el día de hoy incluso han escrito libros en contra de la doctrina de la gracia porque dicen que es casi como una infección, como un SIDA espiritual, le han llamado algo. Que se está metiendo en las iglesias, que está destruyendo las iglesias, y la verdad lo único que destruye la doctrina de la gracia es el orgullo del hombre. Es decir, lo único que humilla es el orgullo humano, que dice que yo puedo hacer algo, que yo contribuyo con mis obras, que yo hago algo con eso. La doctrina de gracia dice, no, tú no haces nada porque Dios es soberano en la salvación. Porque Dios te eligió de antes de la fundación del mundo, porque Dios obró en quien quiso, Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y se compadece de quien quiere compadecerse. Entonces decimos, no, pero yo tengo algo que ver. Por lo último, mi decisión, eso sí. Y esas son tradiciones que hemos heredado, ¿no es verdad? Un evangelio que no ha sido completo y entonces hemos tomado nuestra propia versión del cristianismo. El orgullo no admite adversario. Entonces cuando viene la verdad de Dios, el orgullo dice no, fuera, porque esto es lo que vamos a mantener. Contra viento y marea la tradición va a permanecer. Eso es adulterio espiritual, porque lo que estamos haciendo es dejando al único Dios verdadero y dibujándonos en nuestra mente y corazón un Dios conforme a nuestra imagen. Y además estamos tomando la palabra de Dios y quitándole aquello que no quisiéramos que esté para adaptarla a nuestro propio deseo. Pero Jesús no le iba a dar en el gusto a estas personas. Él sabía de sus intenciones y los confrontó con la única señal que revelaría sus corazones pecaminosos y los confrontaría con la justicia de Dios revelada allí. Miren qué interesante. Antes de la cruz, Jesús lo guía a la cruz. ¿Qué es lo que les dice? Versículo 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Ustedes piden un acontecimiento extraordinario, que no sé, que descienda fuego del cielo, algo que ocurra de esa magnitud. Dicen, no le vamos a dar esa señal, pero sí le dice, vamos a dar otra señal. Y esto es interesante. Miren, le dice, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era la señal del profeta Jonás? Versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿A dónde está conduciendo Jesús a la persona? Hacia la cruz. ¿Ven cómo el Evangelio es el mensaje más importante? Jesús ni siquiera se detiene a discutir con ellos ciertas cosas minucias, cosas pequeñas, insignificantes, sino va al meollo del problema. El problema es el corazón. Entonces la única forma de poder subsanar este problema, la solución real es la cruz. Antes de que Jesús fuera a la cruz, ya le estaba mostrando la cruz. Miren, un milagro extraordinario no va a servir de nada. El milagro más grande de la historia de la humanidad es que Jesucristo se levantó entre los muertos. Y ese sí es el que cambia la vida de las personas. Estudiosos de la Biblia dicen que Jonás no era un profeta bien mirado por los judíos. De hecho, muchos ni siquiera lo consideran un verdadero profeta, porque en alguna ocasión ellos dijeron que ningún profeta había salido de Galilea, y justamente Jonás no era de Judá, era de Galilea. O sea, cuando ellos dicen ningún profeta ha venido de Galilea, ¿qué están diciendo? Que no consideraban a Jonás como un profeta verdadero. Lo rechazaban. Por ese hecho y por otro hecho significativo, que Jonás le fue a predicar a los paganos. Y para un judío eso era una ofensa. Los judíos no admitían, debido al celo racial, que un profeta de Dios fuera enviado a predicar a los gentiles paganos. Eso para ellos era absurdo. Para ellos los gentiles eran perros inmundos. Recuerden la mujer que dice a Jesús que aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de su amo. Se estaba refiriendo a eso. Jesús le estaba hablando como duramente, pero lo que quiere es que la mujer revele si efectivamente estaba confiando en él. Y la mujer dice, aún los perrillos. Y ella se está refiriendo a que, porque no era judía, era gentil. Entonces se está refiriendo a que aún ellos, los perros, como le llamaban los judíos, podían alimentarse de la mesa de su amo. Entonces ellos tenían ese concepto de los gentiles. No, esos son paganos empedernidos, tienen que ser condenados. Los únicos que merecemos salvación somos el pueblo de Dios. Y eran orgullosos y celosos de su raza. Entonces,
¿Cómo iban a admitir a un profeta que fue a predicarle a esos paganos? Y Jonás fue uno de esos. No aceptaban que Dios tuviese misericordia de otros fuera de los judíos. Al mismo tiempo que Jonás era de Galilea, como dije, estaba situada en la frontera de Neftalí, Zabulón, la tribu del norte. Por estas dos razones ellos negaban la realidad de Jonás como profeta. Pero Jesús a propósito los confronta con la señal de Jonás. O sea, para todavía herir mucho más el orgullo de ellos, aplastar su orgullo. Y lo confronta con la señal de Jonás, a quien llamó profeta y confirmó su historicidad. Interesante, miren lo que dice Jesús. Sino la señal del profeta. Y ellos decían, no, ¿qué iba a ser profeta? Jesús dice, no, él es profeta. Y luego Jesús corrobora la historicidad, que significa que fue un hecho histórico, que no fue un hecho de la fantasía y de la imaginación de la gente. Versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ¿ven? ¿Qué está diciendo con ello? Que efectivamente esa situación ocurrió. En el día de hoy hay algunos que están cuestionando eso y dicen, no, la verdad es que si ocurrió o no ocurrió no tiene importancia eso. Lo que tiene importancia es que es la lección que quiere dejar. No. Si la Biblia no es históricamente correcta, ¿cómo vamos a creer que es espiritualmente correcta? Tenemos que tener cuidado, porque la Biblia es absolutamente inerrante e infalible, completamente. Que Jonás existió, que fue un profeta y que pasó esto con él, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, eso es un hecho histórico. Jesús así lo cuenta. La comparación es clara y directa. ¿Qué es lo que quiere hacer? Del mismo modo como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, también el Hijo del Hombre, el mismo, estaría en el corazón de la tierra ese mismo tiempo. Ahora aquí explicar un poquito esto. No, cuando hoy los judíos decían 3 días y 3 noches, no se referían a 72 horas cronológicas. Se referían a veces el espacio de un día, un poquito de un día se contaba como un día entero. ¿Me entiendes? Entonces 3 días y 3 noches no significan 72 horas, porque si no Jesús tendría que haber sido crucificado el día jueves. Pero según la Biblia no fue un día viernes. Se cuenta ese espacio el día viernes, se cuenta el día sábado y se cuenta el espacio del día domingo. Por eso es 3 días y 3 noches. Ellos decían día y noche, un día. Entonces la forma en que ellos lo expresaban, es por eso que a veces a nosotros nos cuesta entender, pero esto fue lo que ocurrió. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las implicancias obvias? Porque Jonás no solo estuvo en ese tiempo en el vientre del pez, lo profundo del mar, ¿cierto? Sino que luego de ese tiempo fue devuelto a la tierra como vivo. Entonces, ¿cuál era la implicancia? Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches y después será devuelto del corazón de la tierra vivo. O sea, es la resurrección, es lo que está apuntando. Va a morir, lo van a sepultar, pero se va a levantar al 3er día. En otras palabras, Jesús los confrontó con el Evangelio. Anticipó su obra salvadora y lo dejó sin excusa. El mensaje de la cruz es el único que deja sin excusa al hombre delante de Dios. El único. Mire, yo puedo decir al hombre, mira, la Biblia dice que tú tienes que portarte bien, que tienes que ser un buen marido, que tú tienes que ser una buena esposa, la Biblia dice que tú tienes que ser un buen trabajador, la Biblia dice que tú tienes que ser un buen vecino, que tienes que ser un buen hijo, un buen padre, pero eso no va a confrontar a nadie. ¿Verdad? Son consejos. Pero cuando dice, mira, esta es la razón por la que Cristo vino a morir en la cruz, porque tú estás completamente perdido, no tienes ninguna esperanza de salvación, tus obras y tu religión nunca te van a llevar al cielo. Por eso Jesús vino a morir en la cruz, no confronta a la persona. La confronta porque tiene 2 opciones. Rechaza la cruz o cae a los pies de la cruz en arrepentimiento y fe. O sea, no tiene más opciones. Y por eso es que es significativo que los religiosos políticos que se juntan con los políticos cada 18 de septiembre o en esa fecha, nunca le predican el Evangelio. Nunca hablan de la cruz. Porque no tienen el deseo de confrontar a la persona.
Y ojo con esto, a veces nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos. A veces por temor, a veces por caer bien. Cuando muere alguien, siempre hay que hablar de Cristo, no de la persona que murió. Pero muchas veces la gente por temor empieza a hablar de la persona que murió y empieza a tirar flores y finalmente la persona a veces nunca fue creyente, pero la tiran al cielo igual. Y a veces evangélico, ¿ah? Hay que tener cuidado. Hay que confrontar con la cruz. Jesús lleva a las personas al mensaje de la cruz. O la persona dobla sus rodillas en arrepentimiento o rechaza, como en el caso de estos fariseos, el mensaje y es absolutamente condenado. Eso debemos hacer, predicar la cruz. Este es el mensaje central de las Escrituras. No hay otro tan importante como él. Un teólogo de nombre Adam Clarke describió varias maneras en las que el testimonio de Jesús era más que Jonás. Dijo, Cristo, quien predicaba a los judíos, era infinitamente más grande que Jonás en su naturaleza, persona y misión. No hay por dónde perderse. Segundo, Jonás predicó arrepentimiento en Nínive solamente 40 días. Y Cristo predicó entre los gentiles por varios años y entre los judíos por varios años. O sea, ¿quiénes eran más responsables? Los judíos. Por eso es generación mala y adúltera. Tercero, Jonás no obró milagros para autorizar su predicación, es decir, no corroboró con milagros su predicación. Pero Cristo obró milagros todo el tiempo, en todo lugar al cual iba y de todo tipo de milagros. Sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre todas las cosas. Por tanto, esas personas eran mucho más responsables. A pesar de todo esto, dice Clarke, termina, el pueblo de Judea no se arrepintió y el de Nínive sí. Miren, ¿quién tuvo más luz? Los judíos, pero no se arrepintieron. ¿Quién tuvo un chispazo de luz? Nínive, y se arrepintieron. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto en la práctica? Que muchas veces, lamentablemente, muchas personas son expuestas a la verdad una y otra vez y esas personas son mucho más responsables. Y eso evidencia más la dureza de sus corazones cuando rechazan el Evangelio una y otra y otra y otra y otra vez. Tienen más luz. Hay personas que reciben el mensaje una vez y se convierten. Luego, el Señor pone el dedo en la llaga al demostrar que los hombres de Nínive que se salvaron al creer y arrepentirse luego de la predicación de Jonás serían los que testificarían en el juicio contra esta generación mala y adúltera, porque ellos se arrepintieron. Eso es lo que dice el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. O sea, recibieron menos luz y se arrepintieron, y entonces estos que recibieron más luz y no se arrepintieron van a ser condenados por aquellos que sí se arrepintieron. O sea, los paganos le estaba diciendo, miren la ofensa para los judíos. Los paganos, estos que se arrepintieron, van a levantarse en el juicio y van a condenarlos a ustedes por la dureza de su corazón. Otra vez cito a Francisco La Cueva, él dice, la bondad de quienes han tenido menos beneficios y ventajas para sus almas servirá para hacer más grave la maldad de quienes han tenido a mano mayores ayudas y oportunidades. Y luego Jesús termina con un segundo ejemplo, versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Aquí da un segundo ejemplo, el de Salomón. Jonás era un profeta, Jesús era el profeta, es decir, el más importante porque era el mismo Hijo de Dios. Salomón era el hijo de David, físicamente hablando, ¿cierto? Directo. Jesús era el hijo de David por generación, ¿verdad? En el tiempo, venía de la descendencia de David, pero Jesús era el Señor de David. Entonces Salomón era el hijo fue un rey terrenal, Jesús era el descendiente de David y era el Señor de David. De tal manera que, ¿qué es lo que está diciendo allí? Otra vez en la segunda aplicación, que la reina de Saba, Primera Reyes 10:1, la reina de Saba vino de lejos, de muy lejos, escuchando la sabiduría de Salomón y fue para oír la sabiduría de Salomón. Y era una mujer también, ¿de qué tipo? Pagana, o sea, no de los judíos.
igual como los ninivitas. Sin embargo, se acercaron al Dios verdadero a través de acudir al rey. Y esta mujer, dice, también se va a levantar en la generación final, es decir, en el juicio, y la condenará. Igual como los anteriores, porque ella también tenía mucho menos luz. Sin embargo, la poca luz que tuvo le ayudó a llegar al conocimiento de la verdad. Y igual que los ninivitas y los judíos que tenían mucha luz, tampoco llegaron nunca, a pesar de eso, esta generación de la cual habla Jesús, a arrepentirse y a convertirse realmente. Ven cómo se repiten ciertos conceptos generales. Por ejemplo, incredulidad, juicio. Tercero, arrepentimiento en algunos. Y cuarto, testigos de ese, los que se arrepintieron van a ser testigos en el juicio final contra aquellos que endurecieron su corazón. El problema de los judíos y los fariseos estaba en su corazón. El mismo problema ocurre en el día de hoy. Por eso el Evangelio es el único donde debemos conducir a la gente. Padre, gracias por darnos tu palabra. Gracias por revelarte a nosotros a través de tus propias acciones, Señor Jesucristo, porque te conocemos de esa manera, porque vamos viendo en la interacción que tenías con las personas de tu tiempo, tu sabiduría, tu grandeza, tu infinita misericordia con la cual confrontabas a la gente para llevarles al arrepentimiento, y también, Señor, con la justicia perfecta de aquel que es el juez justo de la tierra, que eres tú, al obrar también de esa manera con aquellos que siguieron endureciendo su corazón. Padre, en el día de hoy ocurre algo muy similar. Las generaciones solo hemos cambiado en cuanto a los adelantos tecnológicos, pero el hombre sigue siendo igual. La dureza de su corazón permanece. Y solo tu Evangelio, solo tu gracia puede obrar en el corazón de alguien para llevarle a los pies de Jesucristo. Nosotros oramos por aquellos que han sido expuestos tantas veces a tu verdad. Padre, para que no permanezcan, Señor, como indiferentes a esta realidad. Porque entre más luz hay, más fuerte va a ser la condenación en el día del juicio, si no hay arrepentimiento verdadero. Padre, gracias por tu palabra y gracias otra vez por mostrarnos a Jesús, su belleza, su majestad, su gloria, sus perfecciones y su gran sabiduría. Sobre todo, gracias por mostrarnos a Jesús como el Salvador de nuestras almas, que es lo más importante. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.